Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista con Lisbon golpeando la puerta de la habitación de Jane en el CBI, un lugar que ya de por sí tiene algo de refugio personal para él. Jane abre apenas lo suficiente como para asomarse, manteniendo ese aire misterioso que lo caracteriza, como si estuviera ocultando algo importante o simplemente disfrutando de generar una intriga. Lisbon, visiblemente cansada de los juegos, le deja claro que hay un caso real esperándolos y que no es momento para evasivas, así que termina siguiéndola sin muchas más excusas. Mientras caminan, ella le pregunta por su lista de sospechosos de Red John, un tema que siempre flota entre ellos como una sombra constante. Y Jane admite que sigue siendo extensa, demasiado como para sentirse cerca de una respuesta definitiva. Ambos entonces llegan a la escena del crimen, que resulta ser una especie de bar donde un hombre yace en el suelo aparentemente muerto después de un tiroteo. El ambiente es tenso, con ese silencio cargado típico de los lugares donde algo acaba de pasar. Rigsby señala que hay algo extraño en el rostro del supuesto cadáver, lo que lleva a Lisbon a inclinarse para observar más de cerca. Sin embargo, en un giro completamente inesperado, el hombre abre los ojos de repente, la toma y la besa antes de gritar con entusiasta «¡Feliz aniversario!». En cuestión de segundos, el lugar se llena de aplausos y gente que emerge de todos lados, revelando que todo había sido una elaborada sorpresa organizada por el equipo, especialmente una idea de Rigsby para celebrar los 10 años de Lisbon en el CBI. El supuesto muerto no era otra cosa que un stripper contratado para la ocasión. Entre las felicitaciones aparece el agente Ray Hafner, quien aprovecha el momento para sugerirle a Lisbon que deberían almorzar juntos, ya que tiene algo importante que hablar con ella. Mientras tanto, Cho se acerca a Jane para informarle en que han sido llamados a otro caso. Jane, viendo que Lisbon está disfrutando de su festejo, decide no interrumpirla y propone que ellos mismos se encarguen por su cuenta. Así, ambos se dirigen a Elliston, donde unos chicos descubrieron un acceso oculto en el sótano de un granero viejo, encontrando ahí restos óseos que resultan pertenecer a 3 víctimas que podrían haber muerto hace aproximadamente 25 años. La escena es inquietante, cargada de polvo, abandono y un pasado que empieza a emerger lentamente. La policía local, encabezada por el jefe Rick Anaya, ya ha encontrado perdigones de escopeta, aunque hay una bala que falta. Un detalle que queda flotando como una pieza clave aún sin encajar. Jane, claramente afectado por la atmósfera del lugar, decide salir a tomar aire, dejando a Cho dentro con Anaya. Es entonces cuando, al levantar la vista, ve algo que lo deja completamente inmóvil. En el costado del granero hay dibujada una enorme cara sonriente, el símbolo inconfundible del asesino Red John. Ese hallazgo transforma instantáneamente lo que parecía un caso viejo en algo profundamente personal. De regreso en la oficina del CBI, Van Pelt y Cho comentan sobre el símbolo y la negativa de Jane a hablar del tema, algo que no pasa desapercibido para nadie. Rigsby, por su parte, sufre las consecuencias de la celebración con una resaca considerable y la preocupación creciente de haber hecho algo vergonzoso durante la fiesta. Lisbon entra poco después, agradece al equipo por la sorpresa, aunque no puede evitar decirle a Rigsby que nunca le va a perdonar lo del stripper, dejando ver una mezcla de humor y genuina incomodidad. Cho aporta nuevos datos sobre el caso, señalando que los asesinatos podrían remontarse a 1988. Un anillo encontrado en la escena fue rastreado hasta un hombre llamado Lester Bradovich, quien había asistido a la secundaria en Dixon. Sin embargo, no hay registro del arma utilizada y la bala faltante sigue sin aparecer, lo que complica aún más en reconstruir todo lo ocurrido. Más tarde, Jane se acerca a Lisbon y comenta el festejo, haciendo notar sus 10 años en el CBI, a lo que ella responde con ironía que cada año trabajando con él cuenta como 2, reflejando tanto el desgaste como la complicidad que existe entre ellos. Jane entonces le muestra una foto del símbolo de Red John en el granero. Lisbon, siempre analítica, señala 2 cosas importantes. Los asesinatos ocurrieron una década antes de que Red John comenzara a actuar, y además él nunca utilizaba escopetas.
Jane reconoce que son observaciones muy acertadas, pero en lugar de profundizar, se limita a decir que ella sabe dónde encontrarlo antes de alejarse, como si ella estuviera siguiendo una línea de pensamiento propia. Cho continúa investigando a Bradovich y descubre que tenía antecedentes, aunque no hay registro después de 1987. También tenía un hermano, pero lo extraño es que nadie reportó su desaparición. Mientras tanto, en un momento más distendido, Cho finalmente le revela a Risby lo que hizo durante la fiesta: subirse a una mesa y cantar Bohemian Rhapsody, lo que solo incrementa su vergüenza. Siguiendo la pista, Cho y Risby visitan al hermano de Bradovich, quien asegura no haber hablado con él en 25 años, aunque nunca pensó que estuviera desaparecido. Según cuenta, Lester se unió a un grupo que lo ayudó a enderezar su vida, pero también le dijo a su familia que debía cortar todo vínculo con ellos para poder descubrir su verdadera identidad. El nombre de ese grupo no tarda en salir: Visualize. Mientras la investigación comienza a tomar un rumbo más claro, Ray Hafner vuelve a aparecer en la vida de Lisbon al llamarla para concretar aquel almuerzo pendiente. Al mismo tiempo, ella y Jane se dirigen a la sede de Visualize, un lugar que transmite una mezcla de tranquilidad aparente y control cuidadosamente construido. Ahí son recibidos por el hermano Cooper, ya que Brett Stiles se encuentra fuera del país. Cooper, con una actitud serena pero calculada, les confirma que Lester Bradovich y muy probablemente las otras dos víctimas, identificadas como Charney y Talbot, eran miembros de la organización. Explica que la iglesia poseía varias granjas, producto de una visión de Stiles de crear una especie de imperio agrícola. Los tres hombres trabajaban juntos en esas propiedades, y según Cooper, en su momento se creyó que simplemente se habían marchado, nunca que estuvieran desaparecidos. También le proporciona algunos datos adicionales sobre ellos, aunque sin aportar nada que realmente rompa el caso. Lejos de sentirse satisfecha, Lisbon se muestra frustrada por la falta de avances concretos en un caso que ya de por sí es antiguo y complejo. Jane, en cambio, parece moverse con otra lógica, menos lineal, y propone ir a comer chili a un lugar llamado Ella's Dinner, convencido de que ahí podrán encontrar alguna pista. Ya en el restaurante, Lisbon intenta interrogar a una camarera, pero esta asegura no saber nada más allá de haber escuchado sobre el hallazgo de los cuerpos. Jane, atento a los detalles más sutiles, le hace notar algo que ella misma no había considerado. Alguien tuvo que haberle contado lo de los 3 cadáveres en el granero. Siguiendo esa pista, la camarera señala a un hombre en el lugar: Miles McCambridge. Jane deduce casi de inmediato que se trata de un ex profesor, y cuando lo interrogan, el hombre no tarda en mostrar su desprecio hacia los miembros de Visualize, a quienes describe como gente cerrada y prácticamente inútil, dedicados únicamente al trabajo en la granja. Menciona también a un tal Tom Crayhew, quien había tenido conflictos con ellos. La conversación se tensa aún más cuando entra el jefe de policía Rick Anaya, lo que provoca una reacción evidente en McCambridge. Jane capta esa incomodidad y concluye que hay una historia previa entre ellos, probablemente de la época en la que el primero era maestro y el segundo alumno, lo que deja entrever viejas tensiones no resueltas. De vuelta en el CBI, Lisbon, Cho y Van Pelt revisan cartas enviadas por los 3 granjeros a Visualize en las que pedían más dinero o ayuda, lo que sugiere que la situación en la granja no era tan estable como se creía. Descubren que ellos eran los únicos trabajadores permanentes, aunque había numerosos empleados temporales cuyos nombres nunca fueron registrados, un detalle que complica aún más rastrear los posibles testigos. Van Pelt logra ubicar a uno de esos trabajadores, un hombre llamado Peter Di Bono, quien acepta ir a hablar con ellos. Lisbon, por su parte, le pide también que localice a Tom Crayhew. Más tarde, Lisbon se reúne con Hafner para almorzar. La conversación, que comienza de manera casual, pronto toma un tono más serio cuando él comenta haber sido jefe de Jane, aunque fuera por apenas 2 días. Fue suficiente para agotarlo. Lisbon, con cierta naturalidad, responde que no es tan difícil de manejar como parece, lo que deja entrever cuánto se ha acostumbrado a él.
Entonces, Hafner le revela sus planes de dejar el CBI para fundar su propia empresa de seguridad e investigación orientada a clientes de alto nivel y le propone que se una a él. La oferta es tentadora, incluso acompañada de un salario inicial muy generoso, pero Lisbon la rechaza con firmeza, explicando que ama su trabajo y que su decisión no tiene que ver con el dinero. Hafner insiste, preguntando si lo que la retiene es el trabajo o si es Jane. Ella responde que Jane forma parte del trabajo, una respuesta que, aunque ambigua, refleja una verdad más profunda. Hafner, comprendiendo parcialmente, señala que para Jane todo es un juego y que algún día podría dejarla sola, una advertencia que queda resonando. Mientras tanto, Cho y Rigsby visitan la granja de Tom Craigie. La situación se vuelve tensa desde el inicio cuando Craigie los recibe apuntándoles con un arma, creyendo que son agentes del fisco que vienen a cobrar impuestos atrasados. Una vez aclarado el malentendido, accede a hablar y describe a los miembros de Visualize como personas problemáticas, acusándolos de desviar agua hacia sus propios campos, perjudicando así sus cultivos. Cuenta que en una ocasión los enfrentó y uno de ellos le apuntó con un revólver, identificando a ese hombre como una de las víctimas encontradas. Además, lanza acusaciones más extremas, asegurando que realizaban rituales satánicos y maltrataban animales, y sugiere que hablen con una veterinaria retirada llamada Preston si quiere confirmar lo que está diciendo. Después de su almuerzo, Lisbon regresa al CBI y va directamente a ver a Jane. Pero una vez más, él se comporta de manera evasiva, sin permitirle entrar a su habitación. Ella aprovecha para contarle sobre la oferta de Hafner y menciona que la está considerando. Una afirmación que parece más un intento de provocar una reacción que una decisión real. Poco después, ambos visitan a la doctora Ellen Preston, la veterinaria mencionada por Craigie. Ahí conocen a su hija Holly, que les explica que su mamá sufre de Alzheimer, algo que limita mucho la posibilidad de obtener información directa. Lisbon intenta averiguar sobre los supuestos malos tratos a los animales, pero Holly descarta las acusaciones de Craigie, ridiculizándolas y asegurando que, de haber ocurrido algo así, su mamá lo habría mencionado en algún momento. En paralelo, Van Pelt interroga a Peter DeBono, quien ahora es sacerdote. Él admite haber sido miembro de Visualize en la juventud, aunque lo describe como una etapa en la que no sabía lo que hacía. Afirma que Brett Stiles tiene una habilidad especial para decir cosas que suenan bien, lo que explica en parte el atractivo de la organización. Van Pelt señala que algunas de esas ideas sí parecen tener sentido, pero DeBono se mantiene firme en su postura crítica. Relata que él mismo dirigió la granja de Elliston entre 1986 y 1987, hasta que Bradovich tomó el control y comenzó a exigir jornadas de más de 20 horas. También menciona rumores de que Bradovich suministraba sustancias a los trabajadores para mantenerlos activos. Cuando Jane entra en la conversación, lleva el tema hacia el símbolo de Red John. DeBono reconoce haberlo visto antes y recuerda que Talbot le había dicho que lo dibujó un joven que trabajaba en la granja en aquel entonces. Ese detalle abre una nueva línea de pensamiento para Jane, quien deduce que ese posible autor del símbolo tendría hoy menos de 30 años en ese momento. El sacerdote añade que siempre sintió una energía negativa en ese lugar, una sensación lo suficientemente fuerte como para impulsarlo a irse sin mirar atrás. Con esa información reunida, Lisbon y el equipo intentan reconstruir un posible motivo detrás de la muerte de los 3 granjeros, pero cada pieza parece abrir más preguntas que respuestas. Rigsby aporta un dato relevante al descubrir que Tom Craigie había formado parte de una milicia durante los años 80, lo que introduce la posibilidad de conflictos ideológicos o incluso violencia previa. Sin embargo, Jane se muestra más interesado en las acusaciones sobre el uso de sustancias en la granja, una línea que decide seguir con más insistencia. A partir de eso, lleva nuevamente al jefe de policía Rick Anaya para interrogarlo. En un principio, él niega cualquier conocimiento relacionado con sustancias, intentando mantenerse firme a una postura defensiva. Pero Jane no tarda en presionarlo, señalando con precisión detalles de su pasado que lo dejan sin margen de maniobra.
expone que Anaya había estado involucrado en la venta de sustancias en su juventud y que además fue quien la suministraba a Bradovich. También remarca que, aunque reconoció a Bradovich, fingió no hacerlo cuando apareció el caso, lo que lo coloca en una posición comprometida. Lisbon refuerza la presión al advertirle que podría ser acusado de obstrucción a la justicia. Finalmente, Anaya cede y admite que en la secundaria vendía pequeñas cantidades y que cuando Bradovich comenzó a necesitar volúmenes mayores, él lo puso en contacto con distribuidores más peligrosos. Le proporciona los nombres, aunque esa pista tampoco resulta del todo útil, ya que Lisbon descubre que 2 de esos traficantes están fallecidos y el tercero se encuentra en el corredor de la muerte. En paralelo, aparece la bala que faltaba incrustada en el suelo, lo que ayuda a completar parcialmente la escena, aunque sin calmar radicalmente el panorama. Aún así, Jane parece haber llegado a un punto de claridad interna y le pide a Lisbon que reúna a todas las personas que han interrogado en el Ella's Dinner, como si ya estuviera armando el rompecabezas en su mente. Antes de que eso ocurra, Ray Hafner vuelve a acercarse a Lisbon para obtener una respuesta definitiva sobre la oferta que le había dado. Ella le deja en claro, sin rodeos, que ya sabe cuál es su decisión. Sin embargo, la conversación toma un giro inesperado cuando él menciona el caso y hace referencia a información que supuestamente había sido proporcionada por el hermano Cooper. Lisbon se sorprende de inmediato, ya que nunca había mencionado ese nombre frente a él. Hafner intenta justificarse diciendo que alguien más del equipo se lo comentó, pero Lisbon sabe que eso no es posible porque solo ella y Jane estaban al tanto. En ese instante, todas las piezas encajan de una forma inquietante. Hafner es miembro de Visualize. Él lo admite, aunque asegura que no suele hablar de eso porque la gente tiende a malinterpretarlo. Para Lisbon, la revelación no termina ahí, ya que también comprende que la organización está financiando la nueva empresa que él planea crear, lo que agrega otra capa más de sospecha. Mientras tanto, Jane lleva a cabo su propio plan, entrando en el Ella's Dinner en plena noche para preparar cuidadosamente el escenario. A la mañana siguiente, todos los involucrados están reunidos ahí, cada uno con su propia historia, sus posibles motivos y sus versiones incompletas. Jane comienza a exponer las distintas razones que cada uno podría haber tenido para cometer esos asesinatos, construyendo una red de sospechas que mantiene a todos en tensión. En medio de esa reconstrucción, coloca sobre la mesa una servilleta con el símbolo de la sonrisa de Red John dibujado. La reacción no tarda en aparecer. La doctora Preston, la veterinaria retirada, se altera visiblemente al reconocer el símbolo, algo que no pasa desapercibido. Lisbon y Anaya intentan presionarla para que explique lo que sabe, pero es su hija, Holly Preston, quien finalmente rompe y confiesa. Ya de vuelta en el CBI, Holly explica lo que pasó años atrás. Cuenta que su mamá había empezado a preocuparse seriamente por el trato que los granjeros daban a los animales, sospechando que algo había incorrecto en sus prácticas. En un momento desesperado, decidió enfrentarse a Bradovich y amenazó con denunciarlo. La situación se descontroló rápidamente. Bradovich reaccionó de forma violenta, tomando un arma y disparando a un cerdo que estaba atado cerca, en un acto que evidenciaba su inestabilidad. La doctora Preston, indignada, lo abofeteó y eso terminó de desatar la furia del hombre que la atacó. Holly, desesperada por proteger a su mamá, tomó una escopeta y le disparó a Bradovich matándolo. Sin embargo, lo que vino después fue aún más perturbador. Holly asegura que no sabe lo que ocurrió con los otros 2 hombres, que ella no tuvo nada que ver con esas muertes. Pero cuando ella y su mamá intentaron ocultar el cuerpo de Bradovich en el granero, descubrieron que los cadáveres de Carney y Talbot ya estaban ahí. En ese momento tuvo la sensación clara de que no estaban solas, de que alguien las observaba de la oscuridad, una presencia invisible que nunca se relevó. El caso parece resolverse en términos legales, pero deja una inquietud mucho más profunda en Lisbon. Tras descubrir la conexión de Hafner con Visualize, no puede evitar enfrentarlo directamente con una pregunta clave. Si trabajó en la granja en 1988, cuando tendría alrededor de 21 años. Hafner, lejos de responder, apela a la relación que tienen y se niega a contestar, lo que solo incrementa las sospechas.
Con esa sensación inquietante, Lisbon sube a ver a Jane otra vez más. Como tantas otras veces, él no quiere dejarla entrar, manteniendo ese espacio como algo casi sagrado, pero esta vez ella insiste, recordándole que aún son compañeros y que no puede seguir excluyéndola. Finalmente, Jane cede. Al entrar, Lisbon queda impactada por lo que ve. Las paredes cubiertas de documentos, fotos, conexiones, nombres, todo organizado de una manera caótica pero meticulosamente pensada. Es la mente de Jane expuesta físicamente. Él le revela que está muy cerca de descubrir la verdadera identidad de Red John. Lisbon había subido con la intención de contarle sus sospechas sobre Hafner, pero en ese momento decide no hacerlo, desviándose de ese impulso inicial. En cambio, plantea la dificultad de demostrar que Red John pertenecía a Visualize, señalando que no podrían conseguir una orden para revisar la lista de miembros de 1988. Jane, con absoluta seguridad, le explica que ha memorizado los nombres de todas las personas con las que ha tenido contacto directo de la muerte de su familia, un total de 2.164 individuos. Está convencido de que no pudo haber pasado por alto a muchos, y tras eliminar a las mujeres y a los hombres de los que nunca volvió a saber nada, siente que está extremadamente cerca de reducir la lista a algo manejable. El episodio entonces termina en ese punto de máxima tensión, con Jane a punto de revelarle a Lisbon su lista actualizada de sospechosos, dejando en el aire la sensación de que la verdad, después de tanto tiempo, está finalmente al alcance. Antes de terminar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista y querés ver más de la serie, en el canal estoy resumiendo y viendo todos los episodios caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.